Este lugar tiene tantas cosas por decir. Este intenso caudal y esta infraestructura, parte de la hidroeléctrica de Necaxa, que abasteció de luz a la Ciudad de México hace más de 100 años. Estamos en Huauchinango, Puebla. Escucha. Escucha. Aquí se quiere iluminar algo más nuevamente. En este espacio se consolida un proyecto para resaltar la riqueza biológica de estos colosos. Titanes sólidos, a veces ásperos, pero siempre aromáticos y llenos de frescura. Los árboles hacen que la vida brote, se mueva, que gire. Pocas veces pensamos en ellos y cuando lo hacemos, decimos generalidades como que aportan oxígeno, frases hechas y vacías, resultado de nuestra frágil relación con la naturaleza. ¿Cuántos árboles conoces? ¿Cuántos puedes distinguir? Escucha entonces al río y esta historia. Los árboles son organismos fascinantes y México tiene mucho que presumir. Estamos en un bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla. El río Necaxa aporta humedad al entorno. Los árboles se han adaptado bien. En particular en este tipo de bosque, el sistema ripario genera mucha humedad porque va sobre cañadas o bajo cañadas. Entonces, toda esa humedad que genera favorece el desarrollo de especies como bromelias y orquídeas y mucha fauna, aves, ¿no?, que están relacionadas con la polinización o la alimentación de los frutos de estas especies, ¿no? El sicomoro, tenemos liquidámbaros, ¿sí? Tenemos como unas 20 especies diferentes. Encinos que crecen a la orilla del arroyo, de los ríos, ¿no?, como tal, ¿no? Y los pinos igual crecen a la orilla del arroyo. Hay pinos que pueden crecer prácticamente la mitad de ellos en el agua, ¿no?, en temporada de lluvias, ¿no? El bosque mesófilo es un bosque de niebla, es el más importante a nivel mundial en biodiversidad. Entonces, en México tenemos, por ejemplo, 4,000 especies de árboles diferentes y casi 800 especies están en el bosque mesófilo. Eso nos da pues una idea de que tenemos prácticamente una cuarta parte de todos los árboles y arbustos de la nación en este tipo de bosques, a pesar de que cubre 2% de toda la superficie nacional. Este es un predio particular de 100 hectáreas, en la cuenca hidrográfica del río Necaxa. Fue adquirido por la Fundación Mexicana del Árbol hace 20 años y hoy luce así. Es el centro de un plan de conservación. Tiene un doble objetivo. Por un lado, busca restaurar zonas afectadas por una tala sistemática. Lo segundo, planea establecer una especie de muestrario de la riqueza arbórea mexicana, una instalación del llamado Arboretum Nacional. Es un proyecto interesante para preservar especies locales y al mismo tiempo promover su conocimiento. Por eso, periódicamente recibe a estudiantes. El propósito principal del proyecto del Arboretum Nacional es generar un tipo arca de Noé para las especies que peligran por pérdida de ecosistemas, especialmente ahora con el cambio climático. Te digo, cambio climático, el cambio de uso de suelo, se pierden estos ecosistemas y se van perdiendo especies permanentemente. Y la importancia y el propósito del proyecto del Arboretum es tener colecciones de ejemplares y árboles selectos en
no solamente en las ciudades, esa es una parte del proyecto, pero también dentro de su hábitat natural. El Centro de Educación Ambiental fue creado para que vinieran estudiantes o gente en grupos de fundaciones. No solo empezó como algo académico, donde de la Universidad de Chapingo venían y se hacían sus prácticas los estudiantes con los profesores de botánica, y de ahí surge la idea de que está abierto a diferentes grupos que tengan este interés por aprender sobre el ecosistema y las plantas. Y más que nada generar conciencia de que existe este bosque, porque si no sabes si existe algo, entonces no sabes que lo tienes que salvar o que está en peligro. Entonces esa es la intención de tener el Centro de Educación Ambiental aquí, porque muchas personas ni siquiera saben que Puebla tiene en la sierra este bosque hermosísimo que parece jurásico. El Centro de Educación Ambiental de la Fundación Mexicana del Árbol en Huauchinango, Puebla, permite disfrutar el ecosistema y hace a los árboles familiares. ¿Cómo? Al mirarlos de una forma diferente. Pensemos en este sicomoro. ¿Cómo lo reconocerías? Una alternativa es observar con detenimiento las hojas y asociarlas a alguna forma conocida. Parecen patas de pato. Luego, hay que ver más allá. El sicomoro o el álamo le llaman por acá. Es el Platanus mexicana. Es una especie nativa, riparia, crece a la orilla de los ríos, aunque puede crecer fuera de los ríos, sin problema, ¿no? Aunque no adquiere las dimensiones, el tamaño que vimos ahorita. En 98 hubo una creciente muy grande del río que se desbordó prácticamente toda la base de ese árbol, ¿no? Que tiene 1.40 metros de diámetro. Entonces prácticamente el árbol está flotando y la mitad de las raíces se incrustaron en la parte sólida del suelo y lo demás se quedó volando con el peligro de que otra creciente se lo pueda derribar, ¿no? Que fue tremendo y pues igual devastó todas las tuberías del sistema de Necaxa. Es uno de esos ejemplares que en la tala la libró y entonces llegó a crecer al tamaño que tiene ahorita, que tiene más de 1,20 de diámetro y aproximadamente unos 85 años de edad. Pero la libró de suerte. Es uno de los especímenes que quedan dentro del bosque, de este tamaño y de esta edad. Porque yo creo que la gente naturalmente aprecia lo verde y lo de las plantas, y lo ves en las ciudades y la gente en los departamentos, que todo el mundo ya quiere plantas y quieren parques. Tenemos que hacer una labor de educación ambiental para que la gente pueda conocer estas especies en su ecosistema natural, para que las puedan apreciar en su verdadero esplendor. Para conectar con los árboles e identificarlos, es importante admirarlos como lo haría alguien con corazón de científico y de artista. Nos internamos en otro bosque de altura, en Tenancingo, Estado de México. Es el Parque Estatal Hermenegildo Galeana. Aquí camina la talentosa Tatiana Soberón, bióloga, vocalista de un grupo de punk e ilustradora científica. Lo hace con sigilo y a buen ritmo. Busca algo que registrar. Mira la vegetación. Su mente parte de reconocer formas. Por ejemplo, estas plantas con flor. Llega así hasta la modelo del día. Piensa en ella y comienza de inmediato su plan de trabajo. Que dije, bueno, pues vamos a dibujar algo que tenga color, ¿no? Ver esta flor. Y ya posteriormente, pues vamos a ver qué tipo de flor es, qué tipo de planta. Y pues como le hacían los ilustradores, los naturalistas más bien, cuando hacían grandes expediciones, veían algo que les llamaba la atención. Para empezar, bueno, había algunos que hacían como el paisaje completo, ¿no? Y lo que hacía, por ejemplo, Humboldt, ¿no? De que encontraba algo y luego ¿cómo se dice?, a dibujarlo, al igual que Darwin, por ejemplo, todos sus apuntes.
Y por eso como que pienso que es muy importante como biólogos llevar nuestra libreta de campo y todas las anotaciones que hagamos, pues que deban ir como incluidas, aunque no sepamos dibujar tan bien con un dibujo. Entonces me llamó la atención esta florecita común, silvestre, pero pues bueno, vamos a dibujarla. Vamos a poner esta acá. Como que el ideal, que es el que yo le digo luego a mis alumnitos, que es neutral, es el HB, ¿no? Y que se lo pueden conseguir en todas partes. Aún ve que mancha un poquito más, ¿no? Pero bueno, da un poco más de suavidad. Sí, si la plantita nos está posando, pues qué mejor que darnos nuestro tiempo para poder ver los detalles. Pues ahí es justamente a través de las plantas, yo creo que es donde se hace esa unión tan mágica que puede ser del arte con la naturaleza, con la ciencia, porque los ilustradores basamos pues ahora sí que nuestros dibujos en figuras geométricas, ¿no? Desde que vas al kinder te enseñan bolitas y palitos. Entonces, finalmente, un árbol, tú vas a ver, a diferencia de, por ejemplo, un animal, un árbol es más simple de ver a simple vista, ¿no? Es largo y tiene forma circular o una forma triangular o hasta una forma así medio ovoide. Entonces, de ahí partimos primero para ver qué tipo de árbol es, ¿no? Y bueno, de ahí vamos viendo, ¿no? Pues son circulares. Pues bueno, eso puede determinar una especie. En este caso, pues son en forma de triángulo, entonces pues los pinos, que bien conocemos. Y ya de ahí nos acercamos más, vamos estudiando más cómo es el árbol. Vemos sus hojas, vemos su tronco, vemos si hay floración o no hay floración, vemos sus semillas. Y ya nos acercamos a través de las guías. Ahí es donde podemos ya empezar a determinar especie. Yo lo que hacía en campo cuando me tocaba estudiar plantas es las prensas, ¿no? Agarras un pedacito de la hojita de la planta que quieres identificar y pues bueno, se pone entre periódico, entre cartón, se lleva al herbario y ahí en el herbario pues está toda la colección y pues ahí se puede empezar a determinar qué especie es, como en zigzag, ¿no? Van aquí, la nervadura está muy, no es uniforme, hay un eje central y aquí están estas partes que no van alineadas, ¿no? Pienso yo que es lo más complicado como ilustrador, la ilustración botánica. Ahora sí que es súper detallada, ¿no? Más que ser algo realista, tiene que ser algo como muy, pues muy detallado, ¿no? La naturaleza posee una paleta de colores propia, virtuosa y precisa. La ilustradora científica se concentra en los trazos y los detalles. Su destreza la lleva a buscar los tonos correctos. Porque llegar a ciertos colores de verde, o sea, es una gama de colores de verde, por ejemplo. Entonces ahí es cuando entramos en problemas, ¿no? Tratar de igualar ese color verde, que no es nada más el verde, sino es verde oscuro, verde claro, verde, y se van fusionando. Entonces es muy interesante verlo desde los ojos de un ilustrador y un científico. Vas pues ahora sí que desmembrando cada parte de la flor para poderla entender y poderla dibujar. Entonces te metes a ese mundo, ¿no? Te vuelves parte de ese mundo de la flor, del árbol. Y entonces eso es lo que, bueno, a mí me encanta, se me hace muy, muy interesante y muy divertido poder comprender una forma de vida que es diferente a mí.
hay quien dice, ¿no?, que se les pone música a las plantas y se estimulan, o abrazar un árbol y que te llena de energía. Entonces, esas son creencias que pues también pues son muy bonitas, ¿no?, y forman parte de esta majestuosidad que es la naturaleza. La diversidad vegetal de México es extraordinaria y su importancia repercute en todo el planeta. Y México le ha regalado al mundo a través de su flora pues el cacao, están las dalias también, el cempasúchil, el maíz. O sea, hemos aportado como México, como un país megadiverso, plantas muy importantes a nivel nacional e internacional, que deben de ser especies banderas, ¿no? Por ejemplo, la dalia ha sido especie bandera y se le ha dado el valor que tiene. O sea, hay dalias que son comestibles y hay dalias que son muy bonitas, ornamentales. Pues yéndonos más atrás, pues lo que hacían las chinampas. O sea, México depende muchísimo de la vegetación, no solamente como una actividad económica, como podría ser la floricultura, o una actividad tradicional como son las chinampas, o incluso en un nombre, ¿no?, Xochimilco, lugar de las flores, toda esa parte, ¿no?, que también lleva nuestra cultura, la diosa de las flores, Xochipilli, todo eso, Xochitl, todos los nombres que vienen de las flores. O sea, está muy arraigada a nuestra cultura la vegetación, obviamente. Y pues bueno, qué mejor regalo que hemos dado, ¿no?, que el chocolate, también está el maguey, ¿no?, el tequila, el agave. O sea, al final si nos ponemos a ver todo lo que nos rodea, la mayoría viene de las plantas. Entonces, a veces no le damos la importancia que debería a nuestra naturaleza y sobre todo a las plantas. Un camino para acercarse a los árboles mexicanos es rastrear sus formas. ¿Has observado las que tienen los que están cerca de ti? Súper mágico, y hay una frase que dice que si la naturaleza no te ha ofrecido algo durante el día es que no ha existido el día, y es real. De repente vemos un pavimento y vemos una flor creciendo en medio de ese pavimento. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, a pesar de que a veces el ser humano es tan invasivo y pues depredador, nos damos cuenta que la naturaleza es muy fuerte y que puede abarcar, ¿no?, otras partes. Líneas caprichosas y capacidades impresionantes. Vayamos de nuevo con la Fundación Mexicana del Árbol, a la quinta que posee en Texcoco, Estado de México. En el mundo tenemos 60 especies de árboles reconocidos, botánicamente, ¿sí?, reconocidos de acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Y en México tenemos casi 4,000 reconocidos. Creemos que todavía hay unos 200 o 300 especies más por identificar en algunos sitios muy apartados, algunos nichos muy específicos, ¿no?, o procedencias nuevas, ¿no? Pero casi se conoce el 95% de las especies que hay de árboles en México. Si tenemos casi 4,000 especies, pues somos el cuarto país o quinto país en el mundo en diversidad de árboles. Y en algunos géneros, como el pino y el encino, somos el número 1. Tenemos el máximo número de especies de pino en del planeta aquí, y también de los encinos. Aquí vemos de manera más detallada el proyecto de Arboretum Nacional. Podemos decir que esta es la maqueta general. Es un proyecto multidisciplinario, ¿sí?, donde se requiere la participación de la sociedad y de los investigadores y de la comunidad en general, porque hay que plantar 2,000 especies de las 4,000 que hay de árboles. El reto es la mitad, al menos la primera etapa a 10 años.
Entonces se diseña para hacer 30 plantaciones con las especies regionales en cada una de las zonas de costa a costa y de norte a sur. Y desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros, que es el límite de la vegetación. Entonces tenemos que tener todos estos sitios con las especies colectadas en esos lugares. Tal vez no las tengamos todas juntas, pero podemos allegarnos las más cercanas para incrementar el número que podamos conservar en cada uno de los 30 sitios. Entonces los sitios contemplan desde 100 hasta 400 especies cada uno de ellos. Ahorita tenemos 7 en proceso. Este fue el primero. Aquí tenemos 300 especies de árboles y arbustos. Recorremos el Arboretum de Texcoco con el doctor Teobaldo Eguiluz, quien nos muestra algunos de los pinos que resguarda. Pocos saben que nuestro país alberga a más de 50 especies de pinos. Algunos son de una rareza única. Aquí tenemos un pino especial que se llama Pinus lumholtzi, o el pino triste, le llaman, es de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Crece entre las zonas rocosas, como lo ven, no tiene una figura esbelta, pero es un pino único donde las hojas tiene como una crin de caballo, cuelgan hacia abajo y tiene 3 hojitas por fascículo. Si se das cuenta, todas las hojas cuelgan hacia abajo, como crin de caballo, ¿no? El cono es pequeño y el árbol no es tanto maderable, sino es más ornamental. Aquí tenemos otro pino único en México que es endémico de este país, que es el pino maximartinense. Es endémico de México, solamente hay creo que 14 kilómetros cuadrados en Zacatecas. Y recientemente se encontró una población pequeña en el sur de Durango. Es un pino endémico, es el del cono gigante que pesa prácticamente 5 kilos cuando está verde y la semilla es de 3 centímetros, lo más grande, de 2 a 3 centímetros. Es una nuez comestible, sí, que tiene una testa, la cáscara muy gruesa y muy dura, ¿no? Pero se puede cultivar. Tienen diferente tamaño. En algunas que son un poco más largas, ¿sí? Y esta longitud de la hoja es una de las características que se utiliza para clasificarlas y poder identificar una especie de otra. Avanzamos por el Arboretum y recorremos al mismo tiempo la historia de estos extraordinarios organismos. Los árboles son más antiguos que los dinosaurios. De hecho, gracias a ellos, la vida se extendió por todo el planeta. Los primeros árboles se polinizaban con ayuda del viento. Conforme las semillas se esparcían, colonizaban más y más territorio. Y tenemos un dión que es mexicano que está acá en este lugar, que son precursores de las gimnospermas de hace más de 150, 200 millones de años. Entonces estas, a pesar de que tienen la forma de palma, pues dieron origen a las coníferas. ¿Cuántos años tiene? Aproximadamente 120 años. Sí. Tiene 120 y hay bosques de dión ya muy afectados en Veracruz y Oaxaca y en varios ecosistemas locales de esa zona. En Chiapas mismo también. De toda la Sierra Madre Oriental. Los árboles de México, a pesar de ser tan diversos, se aprovechan poco. Es una lástima. Parte de esto tiene que ver con el modelo de abastecer nuestros insumos y alimentos. ¿Cuántos frutos de árboles mexicanos conoces? Las especies nacionales utilizamos no más de un 10%, ¿no? Depende de los fines, ¿no? Si son fines comerciales, maderables y esto, pues es muy restringido el número de especies que utilizamos, ¿no? Si es en frutales, igual. Pocos de los frutales nativos en realidad se cultivan masivamente.
pocos, ¿no? Los tenemos en condiciones naturales y realmente pues tenemos 11 millones de mexicanos viviendo en los bosques, en las montañas, en las selvas, ¿no? Y pues ellos aprovechan y comen frutos silvestres de árboles que ya conocen por historia familiar, pero pocos se cultivan intensivamente ya fuera de su hábitat natural. Los árboles requieren de nuestra atención, que los veamos como una oportunidad de desarrollo, que sean revalorados. Nosotros compartimos más de 3/4 partes del genoma con las plantas. Es el mismo ADN, tiene variantes solamente, ¿no? Pero compartimos mucho con ellos. O sea, el ADN es la misma molécula, tiene sus 4 bases moleculares, ¿sí? Y compartimos con ellas. Ellas no hablan, tienen mejores formas de comunicarse, suponemos, porque han estado muchos millones de años antes que nosotros. Y nosotros pues no nos entendemos muchas veces, ¿no? Los árboles mexicanos requieren de nuestra amistad. Son organismos colosales que nos acompañan día con día. Aportan al planeta oxígeno, agua, alimentación, sombra. Pero sobre todo, armonía. Son un ejemplo imponente de la riqueza biológica de nuestro país. Salgamos a la calle, a nuestra localidad, y admiremos los árboles que nos rodean. Conozcamos las especies nacionales. Hagamos buena vecindad con estos titanes, pilares de la vida y de los ecosistemas.